Los invito a que abramos nuestras Biblias del Antiguo Testamento, el tercer libro, Éxodo, capítulo 3, del verso 3 al 6. El llamamiento de Moisés. Llamamiento que hace el Señor a usted que está escuchando, a todos los que escucharán de pronto este audio que esperamos lo podamos mandar. No hemos podido mandar porque hemos tenido problemas técnicos, pero bueno, esperamos ya poder especializarnos en el tema. El amigo está trabajando duro en eso. Bueno, el llamamiento de Moisés, Éxodo capítulo 3, del verso 3 al 6. Amén. Demos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora, para ponerlo en contexto, Moisés había huido de Egipto, estaba trabajando cuidando unas ovejas y vio una zarza ardiendo y allá le llamó la atención que no se consumía la zarza, pero sí la llama permanecía y él dijo, ¿qué es lo que pasa allá? Y se apareció un ángel en medio de la zarza. Debemos saber que Dios manda sus ángeles, manda esos mensajeros y aquí le envía un mensaje a un gran varón de Dios. Y en el verso 3 ya continúa, Moisés dice, entonces dijo Moisés, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. O sea, Dios envía a su mensajero y ese mensajero es como si fuera Dios allí, y se le presentó no en forma corpórea, que se pueda decir, porque pues el hombre tiende a ser ídolos, a hacer unas semejanzas, y pues allí se apareció este ángel que le habló a Moisés. Viendo verso 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar a Dios. Hermanos, estoy seguro que si preguntara a cualquiera de los que estamos escuchando que si conoce a Dios, sin duda diría sí, absolutamente. Sin duda diría que Él lo defiende. Sin duda diría que de pronto ha tenido experiencias con Dios. En la antigüedad se creía que al ver el rostro de Dios la persona moría, por eso Moisés cubrió su rostro. Pero vamos a ver que también simbólicamente Moisés cubre muchas palabras del Pentateuco, o sea, del Génesis al Deuteronomio, cubriendo las cosas espirituales que Dios traía para su pueblo, porque lo traía solo para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel quedó con esa cobertura y ellos no han conocido a Dios. Y sé que de pronto muchos de nosotros, o muchos de ustedes, no lo sé, cada cual lo sabe en su corazón, no conoce a Dios realmente. La enseñanza de hoy tiene por fin que nos damos cuenta si realmente conocemos a Dios o si realmente no conocemos a Dios, si somos unos religiosos, aparentamos una creencia, una fe. Entonces, debemos saber que si usted está pecando, no conoce a Dios, porque el que peca no conoce a Dios, porque en Dios no hay pecado, en Dios hay santidad, en Dios hay santidad. Si usted no peca, ya conoció a Dios. Y si usted está en pecado todavía, no ha visto a Dios, no conoce a Dios, porque Dios es santidad. Si usted anda en pecado, usted es del diablo. Su papá es el diablo, su Dios es el diablo. Porque el diablo vino a pecar, vino a matar, robar y destruir. El que conoce a Dios, el que conoce a Cristo, el Señor Jesucristo, rompe en las obras que hemos hecho en la carne, que hemos hecho en el mundo, o que el diablo nos ha hecho hacer. Nosotros le damos paso al diablo y el diablo nos trata, como le reveló una hermana, como títeres. Ella tuvo una visión un sueño donde veía cómo el diablo maneja las manos, los pies, el corazón, los pensamientos, y a las personas ese titiritero los termina pagando con el suicidio. Obviamente que como se suicida esa alma, se pierde, y esa alma ya va para el infierno, esa alma ya la gana el diablo, es un triunfo del diablo.
Pero cuando usted conoce a Cristo, conoce a Dios, se llena de amor y las tinieblas no tienen ninguna potestad en usted. Usted domina las tinieblas. Cristo viviendo en usted, usted pisotea la tiniebla, pisotea la serpiente antigua, que es la mentira. Pero si nosotros hacemos obras a escondidas, obras en tinieblas que no son de Dios, estamos en pecado, lo siento mucho, pero su merced no es cristiano. Su merced no le puede poner el título porque el cristiano no practica el pecado, porque el cristiano conoce a Cristo y Cristo tiene que vivir en su corazón y ahí Cristo no le va a permitir pecar. Si usted está en pecado, entonces recordemos que el hombre natural se escondía de la presencia de Dios. Después de que Adán pecó, se escondió. Aquí Dios le habla a Moisés y se esconde. Y hoy, de pronto con esta enseñanza, de pronto con estas poquitas palabras que yo ya estoy diciendo, ya usted quiera esconderse, ya usted quiera apagar, ya usted quiera cambiar. Preferible escuchar una canción o ver alguna otra cosa que le alimente sus ojos o su lujuria o su carnalidad. Pero si es así, me agrada porque estamos empezando bien, resaltando que su corazón tiene que ser movido a la santidad, para que si usted se llama cristiano, viva en santidad, porque Cristo es santidad, porque Dios es amor, y si nosotros amamos a Dios no lo ofendemos, vivimos en santidad, y si nosotros amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, no mentimos, no robamos, no estamos en fornicación, en adulterio, no estamos, nuestros ojos están buscando de Dios, nuestro ser está anhelando ser más santos, más luz, más brillantes. Eso es lo que anhela nuestro ser. Porque el amor de Dios fue tan grande que entregó a su Hijo en una cruz por nosotros, por usted, por mí, para que nosotros le busquemos y podamos brillar. Brillar en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la calle, donde estemos. Ese brillo es el del cristiano. Nosotros tenemos que saber que Cristo murió por darnos la salvación y es muy costosa. Si usted asiste a una iglesia cristiana o se llama cristiano o dice que conoce de Cristo, entonces debe buscar más de Dios y debe mirar su corazón, escudriñe su corazón cada día. Termina el día y escudriñe el corazón, qué es lo que hizo. Y cuando usted sume todas las cosas que hizo, si son más de la carne y menos del espíritu, su merced está en la carne, entonces tiene que trabajar más en ayuno, en oración, en lectura bíblica, en pedir la imposición de las manos de los hermanos santos, en pedir consejo. Cuando usted reciba una enseñanza y no entiende algo, pregunte. Cuando usted reciba profecía y no entiende, pregunte. No se quede con eso porque el pueblo se ha enredado por eso. Los hermanos, muchos se han enredado porque no entienden la profecía, no entienden la palabra y se confunden y salen a murmurar o murmuran entre ellos o ellos mismos aceptan como les parece. Pero la dirección de Dios es una sola, la enseñanza de Dios es una sola. Si nosotros tenemos ese común espíritu, si realmente vivimos en Cristo, entre nosotros no hay ni celos, ni contiendas, ni chismes, ni ninguna clase de cosa que atente contra otra persona. Estaría en nosotros, si somos cristianos, la mansedumbre, una sencillez de corazón. No habría contienda en nosotros, todo lo haríamos en amor y en misericordia, que es lo que quiere el Señor, y estaríamos llenos de frutos, sin incertidumbre. ¿Será que sí Dios va a cumplir? ¿Será que Dios no va a cumplir? ¿Será que esta palabra ya pasó de moda? ¿Será que eso fue para Moisés? Sin incertidumbre ni hipocresía, eso es lo que quiere el Señor. Entonces, si nosotros vemos la luz y nos asustamos, nos cubrimos, nos escondemos, hermanos, no estamos en la luz. Es necesario que inmediatamente el Señor nos cure. El mundo está enfermo de pecado, el mundo está enfermo de problemas. Aparentemente andan bien, pero realmente en sus casas esas pobres personas están angustiadas. Muchos se han suicidado, muchos han intentado hacerlo, otros alivian sus males corriendo a las drogas, corriendo a buscar un placebo de su carne, tranquilizar su mente, tranquilizar sus preocupaciones. Y todas estas cosas son porque en el día se llenan de demonios de una u otra forma y en la noche llegan pues a desquitarse con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, es decir, llevan una vida de golpe en golpe, como el agua de un río que golpea contra una roca, contra otra, y así va avanzando su vida. Pero ya es hora de frenar, vivir en mansedumbre, pedir los frutos del Espíritu Santo, amor, paz y gozo. Aquí en el comienzo, cuando Moisés
ve a Dios, se esconde. Y la persona que está en pecado busca esconderse, tapar, que no se sepa su pecado, pero lo mejor es descúbralo, manifiéstelo a la congregación para que oremos por ello, o manifiésteselo a Dios, porque cuando el pecado está descubierto, el que induce al pecado sale corriendo. Esto es el enemigo, es Satanás. Cuando nosotros de nuestro corazón sacamos el pecado y lo ponemos, el Señor es misericordioso y nos limpia, pero Él quiere que nosotros saquemos de nuestro corazón ese pecado para que estemos limpios. De otra manera, esa habitación que se llama corazón no va a poder entrar el Espíritu Santo y no vamos a poder tener esa mansedumbre, ese amor, esa paz, ese gozo. No vamos a poder tener esos frutos. Entonces, aquí en el verso 6 dice que Moisés cubrió su rostro. ¿Por qué? Porque el pecado no puede con la luz, ni la luz. Acordemos que Moisés estaba en la carne. Moisés acababa de matar a un egipcio. Y bueno, entonces no estaba apto para presentarse ante Dios. Entonces yo los invito, hermanos, para que nos pongamos aptos para presentarnos a Dios. ¿Cómo se hace? En santidad. Miremos nuestra vida, cuidemos nuestra salvación tan grande que pagó el Señor Jesucristo, cuidando qué es lo que nosotros vemos en el internet, en nuestras pantallas, leyendo la Biblia, preguntando, exhortándonos entre nosotros como hermanos, buscándonos como hermanos, como hicieron las hermanas allí. Miren cuántos triunfos hace el Señor cuando hay unión. Eso le agrada al Señor. Cuando hay desunión, no solamente es un grupo religioso más que se forma, pero Dios quiere es un cuerpo santo, un cuerpo único, integral, como decíamos al comienzo. Bien, en esos términos, nosotros vamos a Éxodo 34, el mismo libro, Éxodo 34, del verso 29 al 35. Éxodo capítulo 34, verso 29 al 35. Gloria al Señor. Moisés y las tablas de la ley. Entonces no está otro relato. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Del verso 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en la mano. Al descender del monte, no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación, o sea, los principales, volvieron a él y Moisés les habló. Ya se asustaron y dieron la espalda, entonces Moisés los llama y les habla. Después se acercaron todos los hijos de Israel, o sea, todo el pueblo, a los cuales mandó todo lo que Jehová había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía, aquí en el verso 33, al final vamos a ver cuál es el significado de ese velo que colocó Moisés en su rostro. Verso 34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. O sea, era un mensajero de Dios de carne, humana, no como el ángel que le había enviado en la zarza. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces, ¿qué pasó? Moisés no sabía del resplandor de Dios y cuando vio a Dios se cubrió de ese resplandor y porque no se sentía una persona digna de estar en la presencia del Señor. Pero luego vemos que ya Moisés habla con Dios y baja con la ley de Dios, con las tablas, y su rostro resplandecía. Y los hermanos les pasó al contrario. Ellos al ver el rostro de Moisés no podían resistir el resplandor que Moisés tenía. O sea, les pasó lo mismo que a Moisés le pasó frente a la zarza. ¿Qué debemos aprender aquí? Que nosotros debemos subir a la oración. El cristiano debe subir a la oración.
y hablar con Dios. Cuando un cristiano está hablando con Dios, cuando un cristiano realmente está haciendo oración con Dios, que eso es la oración. Oración no es venir a repetir un poco de palabras sin estar conectado el cerebro con la boca a decir cosas, y si no el Señor quiere que nosotros hagamos nuestra oración conectada de boca y pensamiento, que sepamos lo que estamos diciendo y a quién le estamos diciendo, y entonces nosotros así vamos a tener esa comunión y vamos a resplandecer, y entonces no podrán sostenernos la mirada que nosotros le hagamos a una persona. Y eso tiene que suceder, hermanos, porque la presencia de Dios está en nosotros, la presencia de Dios llega al cristiano, pero tenemos que hacerlo con santidad, tenemos que hacerlo, venir dispuestos a buscar a Dios, o en su casa estar dispuesto cuando se va, porque si no ha tenido usted esta experiencia con Dios, su oración no ha llegado más arriba del techo, ha pegado. Entonces, pueden haber unos impedimentos, puede que usted esté en pecado, puede que usted esté haciendo cosas que no son agradables a Dios, entonces su oración no va a tener ese resultado. Pero cristiano que está congregado en esa oración debe resplandecer. No podría las otras personas sostenerle la mirada por la santidad del hermano. Entonces, así como Moisés subió y no podía resistir la mirada, no porque trajera las tablas en la mano, porque traía los dos escritos en unas tablas de piedra, no era por eso que resplandecía, era porque él había tenido contacto con Dios, había hablado con Dios. Es muy probable en estos términos que Adán y Eva resplandecieran también. ¿Por qué? Porque ellos hablaban directamente con Dios y ese resplandor se debía pasar. Por eso cuando pecaron se escondieron. Ahora, ¿cómo será, hermano, usted cristiano si el Espíritu Santo ya no va a estar en una tabla de piedra, sino que va a estar aquí y en todo su cuerpo? ¿Cómo va a ser de glorioso eso? Si Moisés resplandecía no por traer las tablas en la mano, no por traer la enseñanza al pueblo, sino por hablar con Dios. Hermano, si usted no está resplandeciendo es porque le falta hablar con Dios. Y si habla con Dios y no le contesta y no está resplandeciendo, entonces algo está pasando. Ahora, ese resplandor se debe ver en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros hogares. Hay hogares que el esposo no va a la iglesia o la esposa sí va, pero si la esposa llega de la iglesia y el esposo le pregunta, buenas noches, ¿cómo te fue? Y la esposa le contesta, ¿cómo quiere que me vaya? Entonces, no creo que ese resplandor haya llegado y no creo que la hermana o el hermano, porque puede ser de cualquiera de las dos partes, haya tenido ese contacto con Dios. Quiero yo moverlos, hermanos, a pedir esa comunión con Dios y a pedir el Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo no va a estar la ley de Dios no va a estar en unas tablas afuera, externas, sino van a estar en su corazón. Y usted va a salir de su iglesia y va a tomar el camino, y a todos los que se encuentren en el camino les va a desear bendición, les va a desear paz, les va a desear amor, realmente va a sentir amor. Va a haber alguien tirado en una calle por la droga, por el alcohol, y usted va a sentir temor, va a sentir amor por esa criatura. Es, hermanos, importante explicarles que debe tener comunión con Dios para que nosotros podamos tener ese resplandor de Dios. Porque si ese resplandor de Moisés, que bajó con las tablas, fuera de él, fue grande, ¿cómo será hoy que Jesucristo quiere que el Espíritu Santo esté dentro de usted, en su corazón y en su mente, hermano? ¿Qué debemos hacer? Ayunar, velar, leer la Biblia y sobre todo santificarnos. Buscar qué es lo que le agrada a Dios. Y aquí dice cómo la vida que nosotros debemos llevar. En el comienzo leíamos 1 Corintios capítulo 13, que nos habla del amor. ¿Qué puedo hacer yo si yo puedo echar fuera demonios? Eso no es mío, eso es de Dios por medio del Espíritu Santo. Yo puedo hablar en lengua, eso no es mío, eso es de Dios que me lo da para hablar con Él. Yo puedo sanar enfermos, eso no es mío, es Dios que da la sanidad. Pero ¿qué es lo que brota de mí? La oración, un corazón contrito y humillado, un corazón que le dice al Señor, pequé, fallé. Eso sí es mío. Y de eso sí tenemos poco. ¿Cuántas personas hablan en lengua? ¿Cuántas personas profetizan? ¿Cuántas personas echan demonios? Pero todavía en su carne hay murmuración, hay envidia, hay celos, hay espíritu de división, quiere dividir todo. ¿Cuántos hermanos salen de la iglesia y llegan a la casa a dividir? Llegan al puesto de trabajo a dividir. Murmuran contra las autoridades, contra el presidente. Y eso no es lo que debe hacer un cristiano. Lo que tiene que es orar. Pedir ese amor. Bien. Esa es la experiencia de Moisés. Entonces, se cuenta que el pueblo
nunca pudo resplandecer y nunca pudo escuchar a Moisés. Siempre le decían, póngase el velo, porque es que yo no resisto su rostro. Y nosotros, hermanos, que pertenecemos al cristianismo, que nos llamamos hijos de Jesucristo, debemos resplandecer en nuestro trabajo. ¿Cómo? En amor, en santidad, en obediencia, en cumplimiento, en orden, en honestidad, en ejemplo cristiano. Si fuera así, todo el mundo sería feliz. Todo el mundo viviríamos feliz. Pero hay que pedir que el Espíritu Santo entre en nosotros. Bueno, el verso 35 nos habla también de que cada vez que él entraba a hablar con Dios se quitaba el velo. ¿Por qué? Porque Moisés estaba fuera de pecado. Podía hablar con Dios ahí sí, cara a cara. ¿Y usted qué no tiene de Moisés que lo pueda hacer? Hablar con Dios cara a cara. Si Dios le va a contestar, y si usted entra en santidad va a escuchar la voz de Dios. Con toda seguridad, se lo puedo afirmar. Pero debe disponer su corazón, limpiar su corazón, obedecer a Dios y limpiarse de pecado, porque en santidad Dios no le va a hablar, usted no lo va a escuchar porque sus oídos van a estar en otra sintonía. Bien, iremos a otra persona que también se decía que conocía de Dios, se decía que conocía y que hablaba de Dios, es Job. Vamos a Job, capítulo 38. Job es un libro apasionante y lleno de conocimiento de Dios. Capítulo 38. 5 minuticos. Bueno, regálenos 5 minuticos, hermanos, que vamos a volver a conectarnos. Estamos en Job 38. Retomando y conectando las ideas, estamos hablando de los velos que se coloca, que tiene el hombre, que realmente es el pecado, que no lo deja ver, hablar con la luz, que realmente es el Señor, Dios, porque en Dios no hay pecado, en Dios es total santidad. Estábamos hablando de este capítulo de Job, donde era una persona que vivía con un temor de Dios sin conocerlo, no tenía ni idea quién era Dios, y sin embargo, a pesar de que perdió sus hijas y sus hijos, perdió sus bienes y aún su salud fue maltratada, fue puesto a prueba con todas esas grandes pruebas, él no le echó la culpa a Dios ni desdijo de la presencia de Dios, pero él no conocía a Dios. Ya al final de que el Señor permitió que que Job dijera todo lo que quisiera, y los amigos de Job, Bildad, Zoar y el otro amigo, dijeron todo contra Job. Entonces se presenta Dios a Job y le dice y le muestra su grandeza. Entonces aquí en el capítulo 38 vamos a leer del 1 al 6, porque Job creía que sabía quién era Dios. Y había días que los amigos le decían, usted está así por pecador, usted está así pero por eso perdió su esposa, por eso perdió sus hijos, por eso perdió sus bienes, y por eso está con esa lepra que tiene, digamos de lepra porque le caía la piel a pedazos. Porque usted está pecando contra él. Decía, yo no he pecado contra él, yo soy íntegro ante Dios, y Dios lo sabía también. Y él tenía una fe de que era íntegro ante Dios. Y así se mantuvo hasta el final. El diablo buscó que él desdijera de Dios y lo blasfemara, pero no pudo. Él se conservó con Dios, fiel y firme. Y así deberíamos ser todos nosotros, habiendo comida en nuestra casa o no habiendo comida, teniendo trabajo o sin trabajo, siempre amar a Dios, y sabemos que Dios todo lo permite para bien. Entonces aquí en el capítulo 38 vamos ya resolviendo la trama de la vida de él. Entonces leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jehová convence a Job de su ignorancia. Quiera Dios que nos convenza a nosotros de la ignorancia que tenemos de Dios, o que nos muestre que realmente somos unos religiosos, que vamos un domingo a un culto y ya le decimos a Dios, págueme porque yo estuve en culto. Oramos ya, y le decimos a Dios, ya le oré. O hacemos alguna cosa y ya queremos que Dios no, somos ignorantes de Dios, realmente no conocemos quién es ese Dios y que Él es solo bien, solo paz, solo bendición. Bueno, arrancamos del capítulo 1.
Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora sí, como varón tus lomos, o sea que amárrese la cintura, o sea, ponga los pantalones, diríamos nosotros. Yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Entonces el Señor pone la tierra como testigo y le dice: bueno, si usted es tan inteligente, si usted es tan sabio, y me retó, porque Job retó al Señor, le dice: ¿dónde? Dígame cómo son las medidas de la tierra, de dónde se fundamenta, por qué está flotando, por qué no, el mar no se desborda. Porque el mar antes estaba cubriendo todo, hacía lo que le parecía, pero Dios le dijo: hasta aquí llega, y hasta ahí llegó. A los vientos el Señor le dice: sopla y sopla. El Señor dice: a dónde cae nieve, a dónde nacen animalitos, a dónde no va a llover, o a dónde sí va a llover, a dónde va a haber desiertos. ¿A qué personaje le va a llegar una enfermedad? ¿A qué personaje le va a acabar los bienes? Eso solo lo sabe Dios. Pero aquí el Señor le dice: mire la naturaleza. Y realmente no conocemos casi nada de la naturaleza. Todavía hay especies que estamos encontrando, todavía no sabemos las medidas exactas, todavía nos imaginamos cosas y suponemos, y la ciencia supone cosas, pero realmente no ha habido muchas teorías a nivel grande de quién es Dios. Pero nosotros los seres humanos somos un punto medio entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, porque podemos mirar en un microscopio y miramos esas criaturas tan pequeñitas y decir: Dios mueve eso. Y a los científicos, Dios mueve una molécula, un átomo, o lo más pequeñito, como se llama. O también ese Dios se preocupa de lo grande, se preocupa de que el sol no vaya a quemar la tierra, que no se vayan a estrellar los esteroides, pero también se preocupa que usted tenga ropa, que usted haya tenido el alimento de hoy, que usted esté bien. Usted se preocupa de que le dé gracias a Dios por eso, porque Dios se preocupa de cómo nace un venado por allá en cualquier parte perdida y le da vida y cuida a esa criatura y lo cuida usted. Pero esas criaturas no dan gracias a Dios, o no lo sabemos, pero nosotros ya sabemos quién es el que da esa vida: Dios. Entonces vamos al capítulo 40 del mismo Job. Es un libro muy bueno para leerlo, hermanos, tiene muchísimo conocimiento. Del verso 1 al 5 dice el Señor, está escrito aquí: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es sabio que usted ponga a pelear con Dios? A decirle por qué no tengo trabajo, a decirle por qué perdí esto, por qué perdí aquello, por qué estoy así, por qué estoy así. Es una cosa ignorante que uno dice cuando le sucede algún mal, se le muere algún familiar o le pasa alguna cosa mala y le dice: Dios mío, ¿por qué a mí? Pero usted no sabe qué hay detrás de eso, por qué. Si es para bien de Dios, de usted mismo, que Dios lo está haciendo, no conocemos. Dice, eso, una persona sabia no contiende con Dios. El que disputa con Dios responda a esto. Si es sabio discutir, pelear con Dios, discutir con Él. Bueno, eso es palabra de Dios. El verso 3 dice: entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. Se consideró, o sea, se humilló ante Dios. Dijo: yo no tengo ningún valor. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. ¿Qué sabiduría? Hay veces que uno debería poner su mano sobre la boca y no hablar nada para no ofender a Dios o no ofender al prójimo. Verso 5: una vez hablé, mas no responderé; aún dos, mas no volveré a hablar. Él le había hablado ya a Dios. Dice: no, si la embarré una vez, ya 2 veces no voy a cometer ese pecado. Y yo lo invito a usted, hermano, que si usted pecó, si falló, diga usted: ya pequé una vez, ya 2 veces no. Ya no vuelvo a la misma, yo ya no vuelvo a hacer eso. En el capítulo 42, ya termina la parte importante que es lo que nosotros debemos saber. No es discutir con Dios, no contender con Dios, es aceptar que yo estoy a la altura que Dios quiere o no estoy a la altura.
Y si no estoy a la altura, aceptarlo, corregirme y alcanzar ese nivel que Dios quiere de mí. En el capítulo 42, del verso 1 al 6 también, dice confesión y justificación de Job. O sea, ahí sí ya habló él, ya cuando Dios le dio el entendimiento, le dijo, mire, le hablaba, le decía, ¿qué animal hay tan fuerte como el caimán, que no le entra ni la lanza, ni la espada, y no le atemoriza nada? Y hablaba de muchas cosas, de los vientos, hablaba de las reservas que tiene el cielo para castigar la tierra con el granizo. Y Job ve todo eso y responde lo siguiente. Capítulo 42, verso 1 de Job. Respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Adquirió sabiduría. Ahora sí, estaba hablando de persona que conocía de Dios. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dios. Dios a quien quiere cegar, enceguece, al quien quiere ponerle un velo, le pone. Pero también usted, si quiere velarse, si usted quiere cubrirse, también Dios lo deja libre. Pero Dios no quiere eso de todos, Dios quiere que todos nos salvemos, que todos estemos lejos de ese velo, que todos le veamos, que todos le hablemos, que todos realmente vivamos, no una religioncita, sino que nosotros tengamos el conocimiento de Dios, como lo tuvo este varón que se llamó Job y que hoy está vivo contándonos esta historia. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Bueno, perdón, en el verso 3 dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Cuántas personas hablan de Dios sin comprenderlo? Hablan de ángeles sin saber, o hablan de cosas de Dios. Es que yo defiendo a Dios. Dios se defiende solo, hermanos. Hay inclusive pastores que dicen, es que yo defiendo a Dios, defiendo la palabra. Esta palabra se ha defendido sola. Pero ¿cómo tiene que usted defender la palabra? Santifíquese. Ese es el que defiende la palabra. Y defiende su salvación. Verso 4. Oye, te ruego y hablaré, le pide Job a Dios. Te preguntaré y tú me enseñarás. El que enseña es Dios. De oídas te había oído, mas a mis ojos te ven. Soy testigo. O sea, él dice, oye, yo tenía un Dios allá lejano y todo, ni idea que usted era así. Pero ahora ya lo veo y ahora entiendo qué fue lo que me pasó y no entiendo por qué perdí mis hijas, mis bienes y todo, porque usted es Dios. Y me tenía ensegado del entendimiento y cuando usted me quita y me descubre y ahora ya lo puedo ver, ahora mis ojos te ven. Job empezó a resplandecer. Job ya tenía sabiduría de Dios porque sabía quién era el mayor, sabía que él es el que le da el pensamiento al hombre, a tal manera que antes de que usted lo piense, Dios ya lo ha sabido, su pensamiento. Antes de que usted hable, ya Dios sabe lo que usted va a hablar. Y el verso 6, él comenzó diciendo, yo soy vil, y luego termina diciendo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanito, si usted no tiene santidad, si usted sigue siendo una persona contenciosa con su prójimo, llámese de la iglesia o de fuera de la iglesia, si usted es una persona que está en problemado, que no sabe para dónde correr, que se ha pensado suicidar, que ha pensado separarse, que ha pensado conseguir otra esposa, eso no es la solución, hermano. La solución es que se eche colirio en los ojos, se quite las vendas que tiene, le pide a Dios que le dé luz en sus ojos espirituales y entonces usted va a conocer a Dios. De resto, ir a una iglesia, leer una Biblia, cantar un himno, cantar un coro, no lo va a hacer cristiano. Cristiano es aquel que conoce a Dios y el que conoce a Dios ama a su prójimo porque lo ve cara a cara. Y no sea que nos pase lo de Job, que digamos, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, hoy el que conoce a Dios se santifica y busca encontrar más a Dios más bien. Y haya que hacer lo que haya que hacer. ¿A quién no le gustaría hablar con Dios? Levante la mano. Aquí nadie levanta la mano. Me imagino que ya usted tampoco querrá perder eso. Y si yo le dijera, hermano, tiene que ayunar, entonces ahí es lo difícil. Uy, hermano, pues que yo sufro de gastritis, es que yo me tengo que tomar una pastilla cada 4 horas. Y si yo le dijera de velar, uy, no, eso de las veladas es lo más duro para mí. No, eso no. Y si yo le dijera, bueno, entonces haga una vigilia de 3 horas. No, es que los niños lloran mucho, yo tengo que darle este termo. Y hermano, pues un fin de semana, no, los fines de semana son de descanso. Hemos perdido una gran bendición de hablar con Dios y de ver la cara de Dios, el rostro de Dios y de conocer a Dios por nuestra concupiscencia, por nuestra propia carne. ¿Cuántas personas prefieren ver una novela
a escuchar de pronto una enseñanza que lo puede edificar, o coger una Biblia y leer a ver si Dios le abre esos ojos. Queremos todos hablar con Dios, pero no queremos pagar el precio. Y eso hay que pagar un precio. Primero, santificarse. Segundo, estar dispuesto con la mente, el corazón, para hablar con Dios. Dios un día nos regañó aquí cantando, estábamos cantando y el Señor dijo, paren de cantar, no me gusta esa. Usted está cantando ahí con la boca, pero con su corazón no. Y así tal vez estemos viviendo una vida, entre comillas, cristiana. Vamos a una iglesia y abrimos la Biblia y entendemos lo que leemos y llevamos una vida ahí, golpe tras golpe, salimos de un golpe y nos llega otra caída y salimos de un cuetazo y nos llega un latigazo, bueno. Entonces, hermanos, si queremos hablar con Dios, tenemos que pagar el precio. Santidad, oración y conocimiento de Dios. Para que tengamos los frutos de amor, paz y gozo. De resto, hermano, no funciona. No funciona. Somos unos religiosos. Si no vemos esos resultados, porque nuestra oración no tiene fruto. Y si no tiene fruto, no conocemos a Dios. Y una de las medidas es el amor. Si yo no tengo amor propio, yo no conozco a Dios, porque si yo no me amo a mí mismo, yo no voy a amar al que me está al prójimo. Y si yo no amo al prójimo, yo no tengo amor. Y si yo no tengo amor, no tengo a Dios, porque Dios es amor. Esa es la experiencia de Job. Hermanos, que no nos pase lo de Job. Que lleguemos al juicio final y digamos, pero es que Señor, yo ayunaba, yo echaba para demonios, yo leía la Biblia 4 horas diarias. Y Dios diga, no te conozco, nunca nos vimos los ojos, nunca vi tu rostro. Nunca. No escuché tu voz, no escuché tu clamor. Pero miremos, así usted fue a la iglesia, pero allá se sentó, bostezó y salió y se fue, abrió la Biblia y se durmió. Nunca aplicó lo que leyó. Bien, vamos a 1 Corintios, capítulo 13-12, que ahí fue donde empezamos a leer en el día de hoy. Empezamos este culto que el Señor nos empezó a abrir el entendimiento. Pidámosle al Señor que nos quite ese velo, que podamos ver al Señor cara a cara. Cara a cara espero verle. Ver a mi maestro. Porque la palabra dice en el Antiguo Testamento, en los profetas mayores, que veremos los ojos de nuestro maestro. Y nuestro maestro es el Señor Jesucristo. Y yo quiero ver los rostros de mi Señor. Y quiero darle las gracias personalmente por haberme sacado de la inmundicia donde yo vivía. Por haberme sacado y mostrado lo vil que yo era, así como Job. Lo insignificante que yo era realmente ante Dios. Y esa insignificancia pagada con sangre, y la sangre de Cristo tiene un valor muy grande. No me puede tasar en pesos, ni en oro. 1 Corintios capítulo 13-12. Capítulo 13-12. Dice la palabra sigue bendita en nombre del Señor Jesucristo. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Ahora, el presente. Más ahora, más entonces, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hermanos, ahorita nosotros andamos y no entendemos por qué pasan las cosas, por qué estoy aquí, o por qué estoy sin trabajo, porque lo que sea. No entendemos. Pero un día, cuando dejemos este cuerpo y el Señor nos llame a justicia, nos llame a juicio para preguntarnos las obras que hicimos y estemos cara a cara frente a nuestro maestro, allí ya no podemos decir que fue por ignorancia, ni se le ocurra decir esa palabra. Diga otra cosa. Diga, es que yo no sabía, no vaya a decir eso porque va a enfurecer el ángel que va a estar frente a usted tomándole juicio. Diga que su carne no pudo, que realmente le ganó la carne, que prefirió quedarse durmiendo 3 horas a ir a una velada, que prefirió hartarse hasta vomitar antes de hacer un ayuno, que no tuvo tiempo para leer la Biblia porque no lo dejaron las pantallas. Pero no vaya a decir que fue por ignorancia, porque esta palabra la ha escuchado mucha gente, millones de personas. Y hoy, al escucharla nosotros, ya quedamos avisados. Cara a cara vamos a ver al maestro de Galilea. Y entonces, allá, ¿qué le vamos a decir? ¿Si vamos a tener los ojos abiertos o nos va a tocar hacer como Moisés, cubrir nuestro rostro? Pero desafortunadamente le digo una cosa, que si usted está en pecado va a llegar desnudo.
y no va a poder cubrirse, no va a tener con qué cubrirse. Pero si usted dejó el pecado y usted se convirtió y realmente está arrepentido de corazón de su vana manera de vivir, entonces tendrá derecho a hablar con Dios. Y entonces sus ojos lo verán. Y entonces no tendrá temor. Pero si no, empieza a tener temor desde ya, porque ese juicio va a llegar y usted va a estar frente al maestro de Galilea. ¿Qué le va a decir al Señor Jesucristo que conoce sus pensamientos? El Señor Jesucristo no es como los jueces de la tierra que los engañamos o les compramos, le pasamos por debajo plata o los engañamos con mentirillas. El Señor es fiel, sus ojos ven hasta lo más oscuro. Entonces, hoy nos pone este ejemplo aquí, el Espíritu Santo. En la antigüedad los espejos eran hechos de un metal, como bronce, entonces se veía ya borroso. Entonces, no era como los espejos de hoy en día que uno se mira perfecto, sino que se veía borroso, pero se veía algo. Él dice, ahorita vemos como en un espejo, pero entonces vamos a ver claramente, o sea, ahorita no entendemos muchas cosas, pero lo más importante que debemos entender es que debemos estar en santidad, que debemos decirle al pecado no. Y dice, porque después ya no habrá profecía, ya no habrá quien enseñe, sino que el Señor Jesucristo nos va a enseñar. Si somos santos, vamos a pasar a ese lugar, pero si no, no vamos a estar allí, no nos va a enseñar el Señor Jesucristo, nos va a castigar el fuego que está preparado para los que no quisieron oír. Para el que dice, yo no sabía. No es que usted no sepa, lo que pasa es que usted no quiere. Y no quiere porque no dispone su corazón. Disponga su corazón y su mente, dispóngale un tiempo al Señor, porque el Señor tiene bendición para usted, quiere quitarle ese velo y quiere hablar con usted cara a cara, aquí hoy en día. Y entonces usted ya no va a necesitar profecía, ya no va a necesitar otra cosa, sino que el Espíritu Santo está dentro de usted y usted ya va a saber qué camino coger, porque el Espíritu Santo lo va guiando, le va a decir por aquí, por allá, haga esto, haga aquello. Y entonces va a querer reunirse con otras personas que tengan el Espíritu Santo para fortalecer el cuerpo de Cristo y traer a las otras personas que no conocen para que conozcan y se quiten ese velo y puedan ver la cara de Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Los hijos de Dios. Y aquí estamos los hijos de Dios. Aquí, usted que está escuchando esta enseñanza es un hijo de Dios. Por eso está escuchando, porque escucha la voz de su pastor. Que no lo soy yo, nuestro pastor es el Señor Jesucristo. El único santo, el incomparable, el puro, el maravilloso. Capítulo 6. Capítulo 3, verso 6. De buena nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo aquel que permanece en él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermano, usted podrá estar en una iglesia de 18 años y podrá profetizar, pero si está en pecado, déjeme decirle que usted no ha conocido a Dios y mucho menos que lo ha visto. Así tenga las profecías que sean y así sean una profecía perfecta, quien sea que me esté escuchando. Y si usted enseña y está en pecado, y ahí me cuento yo, pues no conozco a Dios. Y podré enseñarles a ustedes, pero yo irme a la condenación. Pero para conocer a Dios, yo no tengo que pecar, porque el que conoce a Dios no peca. Y el que peca, no conoce a Dios. Ni Dios lo conoce, menos. Y cuando llegue al juicio final y esté al frente del Señor Jesucristo, no le va a decir, yo no pequé. ¿O qué excusa le va a sacar? El tiempo que llueve, que los domingos tenía poquito tiempo, que un domingo a las 5 de la tarde muy tarde, que a las 10 de la mañana tampoco, que un culto a las 6 de la mañana, imagine llegar uno con las cobijas. ¿Qué excusa le vamos a sacar a Dios? Pero si nos quejamos, ay, este presidente que tenemos, esta esposa que me tocó, este esposo que tocó, estos hijos rebeldes, este cuerpo que tengo, todo nos pesa. Pero lo más importante, hermanos, es no pecar, porque si usted peca, no conoce a Dios. Si usted no ama a su prójimo, el que ama a su prójimo no le hace ningún daño, ningún daño. Ni le miente, ni lo mira feo, ni lo mira
de arriba para abajo. Todos es en el amor de Dios. Si tenemos el amor de Dios, conocemos a Dios. Si no tenemos el amor de Dios, no. Y el que peca no ama a su prójimo, ni se ama a sí mismo porque está condenado. Y si no peca, sí conoce a Dios. Y entonces va a ver la cara de Dios. Esa persona sí tiene el nombre de cristiano. Esa persona sí se puede llamar cristiano. Segunda de Corintios 3:13. Aquí es la respuesta del velo de Moisés. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 13. Los dones de Dios son prestados. Esos no nos los dio Dios sino por amistad, por amor. El don de Dios no nos va a llevar al cielo. Las obras que nosotros hagamos con nuestro prójimo sí nos condenan o nos salvan. Pero ya estamos salvos por la sangre de Cristo y por la misericordia que tuvo por las obras pasadas. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 13 al 17. Amén, gloria a Dios. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué? Los mandamientos, la tabla de los mandamientos que debían ser abolidos para que no viviera el hombre por una obediencia a unos mandamientos, sino que fuera más que eso, que amara a Dios, no por cumplir unos reglamentos que tenían allí, sino por amar a Dios porque realmente lo conocían. Entonces, dice que velaba en la palabra aquí Moisés, precisamente para que las personas cumplieran su norma y no fijaran la vista en aquello que había de ser abolido. ¿Qué? La ley tenía que ser abolida. ¿Por qué? Porque ya no viene la ley, sino viene Jesucristo. Jesucristo al venir es la ley perfecta, la ley viva, la forma en que quiere que nosotros vivamos. Jesucristo nos enseñó cómo debe vivir un cristiano. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, en este momento en Jerusalén, en Israel, hay un suburbio que dice, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo quitó el velo, dice, no es porque usted cumpla unas leyes, sino porque usted ame a Dios realmente. Yo cumplo la ley, listo, ya cumplo la ley, pero no amo a Dios. Es necesario amar a Dios, no cumplir una norma, no cumplir unos ritos, no cumplir que voy a la iglesia y salgo, no, sino que usted tiene que vivir en la misericordia que Dios lo amó a usted, usted tiene que amar a los otros, porque si no, entonces usted no conoce a Cristo. Es egoísta, es soberbio en su propio ser. Verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Ahí está la clave, hermano cristiano. Si usted ya fue al bautismo o si usted va a una iglesia cristiana, entonces entrega su alma de verdad y su corazón a Cristo, Cristo le quita el velo y entonces usted ya va a entender la palabra. Ya va a saber cómo es que quiere Dios que viva, no como su pastor quiere que viva, ni como su congregación quiere que viva, ni como Moisés quería que viviera, sino como Cristo el Señor, que es la ley viva, quiere que usted viva. Es decir, que cambie internamente su buena manera de vivir, su forma de ver la vida, de ver a Dios. Y entonces usted sí va a ser un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, como decía en 1 de Juan, capítulo 3. Bueno, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque en Moisés no había libertad, usted tenía que cumplir eso, quiera o no quiera. El Señor Jesucristo le dice, yo les voy a colocar el Espíritu Santo. Ya no van a depender de una norma que está por fuera, de dos tablas que tienen 10 mandamientos que están allá, y más otros mandamientos que yo le voy a dar, no van a depender de eso. Ustedes van a depender y van a ser cristianos si el Espíritu Santo está dentro de usted. Y entonces usted va a saber que tiene el Espíritu Santo cuando tiene amor por los demás, cuando realmente cambió, se convirtió. Pero si usted no se ha convertido, sigue siendo la persona, el ego que yo ya he tenido, lo siento mucho, pero todavía no ha llegado Cristo a su corazón. Porque ese día que usted el Espíritu Santo lo reciba, se rompe ese velo
que fue roto por el Señor Jesucristo de entrar al lugar santísimo donde se presentaba Dios en su presencia maravillosa ante el sacerdote para darle las direcciones al pueblo. Y hoy en día el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, ese velo se rasgó de abajo a arriba, de arriba a abajo. Se rasgó, es decir, ya quedó al descubierto el lugar santísimo para que usted entre en santidad, pero tiene que entrar en santidad. Sin santidad usted no va a entrar al lugar santísimo. ¿Y cuál es el lugar santísimo? El lugar donde Dios le va a hablar a usted en su corazón, donde usted va a escuchar la voz de Dios, donde usted va a ver a Dios. Y eso es lo que quiere Dios. El velo ya está rasgado, el velo ya está abierto. Rasgue el velo de su corazón y deje que el Espíritu Santo entre en usted. Y cuando el Espíritu Santo entre en usted, entonces va a tener claridad. Entonces va a decir, de oídas te conocía, pero ahora ya sé quién es Dios. Dios no es un libro. Dios es mi prójimo. Dios es mi comportamiento que yo haga con mi prójimo. Dios es mi padre, si yo lo obedezco. Dios es mi hermano, si yo tengo misericordia del hermano. Finalmente, Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, está después de 2 Corintios, capítulo 10 del verso 19. Hebreos 10, 19. Hebreos 10, capítulo 10, verso 19. Ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz, ese derramamiento de sangre y agua que hubo, fue para perdonarnos a nosotros los pecados, quitarnos el pecado. Ese derramamiento de sangre que hubo en la cruz fue para darnos a nosotros. La sangre de Cristo quita el pecado. Bien, Hebreos 10, 19 al 22. Leemos el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, es decir, a ese lugar santísimo no entra cualquiera. Entra la persona que fue rociada con la sangre del Señor Jesucristo. Ese velo que rompió el Señor Jesucristo le da a usted entrada, pero si usted tiene el sello de la sangre de Cristo. ¿Y cuál es ese sello? La santidad. Verso 11, verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es el de su carne. Y aquí, hermanos, nos damos cuenta que ese velo que había colocado Moisés, cuando ya el Espíritu Santo nos muestra estas enseñanzas que nos revela el Señor, para que nosotros vivamos una vida nueva. Y aquí donde habla que es la carne del Señor Jesucristo, por eso nos motiva a la iglesia a comer su carne y a beber su sangre. No solamente a ser rociados de la sangre de Cristo para entrar al lugar santísimo, sino que nosotros comamos su carne. Por eso una vez bautizados, por eso una vez sellados con la sangre de Cristo, nosotros nos reunimos en esa sangre que es comer la Santa Cena del Señor, porque al Señor Jesucristo no hay que tenerlo por fuera en sangre, sino también ingerirlo para que esté en nuestras células, en nuestros huesos, en nuestro corazón, en nuestro hablar. Cristo no puede estar afuera como las tablas, sino tiene que estar adentro. Y eso lo logramos en la Santa Cena. Ese día nosotros bebemos la sangre del Cordero y comemos su carne, porque Él dijo, y esto lo haréis para conmemoración de mí. Y aquí dice que si nosotros podemos entrar al lugar santísimo y a través de su carne fue pagado eso, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que ¿quién es ese sacerdote? El Señor Jesucristo, que fue ordenado por la orden de Melquisedec, una orden de Dios, no la orden de Leví, no la orden de los de Aarón, de los levitas de la descendencia de Aarón, sino por el Señor Jesús. La verdad era el sacerdocio dictado por Dios, por el Padre eterno. Verso 22, acerquémonos con corazón sincero. Si usted tiene un pedacito de pecado, hermano, no, porque eso es como la levadura. Si usted tiene un pecadito chiquitico, no puede entrar a la presencia de Dios, hermano. Por eso el Señor dice, saque todos sus pecados y déjelos afuera. Si tiene algo con su prójimo, vaya y solucione con su prójimo y venga, hágame la ofrenda, venga y llórele. Si usted tiene algo en su corazoncito, así sea una pequeña basurita, eso es como los carros.
antiguos, que si la gasolina tenía un poquitico de basurita, se tapaba el carburador. Lo mismo pasa con el Señor. Sea un pecadito chiquito, es que es una mentirita. No sirve. No sirve. No puede traer en la presencia del Señor. Dice, acerquemos un corazón sincero, en plena certidumbre, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué es la mala conciencia? Que yo sé que obré mal y que voy a esconderme allá delante del Señor. Pero ¿quién se va a esconder al Señor? Usted va a llegar, no, al Señor no va a... Fue un pecado que yo hice chiquitico allá en el kilómetro 20. Yo creo que Dios no vaya a salir por allá, estaba ocupado allá cuidando los venados que parían. No, Señor, está pensando en usted, y si usted se llama cristiano, y si usted fue bautizado con más veras, está encima de usted. Ah, como Dios no puede. Si Dios se ocupara, mandaría a sus ángeles, y veréis por millones, por millones. Bueno, mantengamos firme, de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Pero entonces no solamente hagamos un lavamiento externo. Ay, me voy para culto, voy a lavarme la cabeza, bien, voy a quitarme todo. No, hermano. Ese lavamiento de cuerpos tiene que ser totalmente exterior como interior. Que realmente tuve una pelea con mi esposa, arreglar eso y perdóneme, es que tengo que ir a culto, pero en tu corazón un verdadero arrepentimiento de corazón. Y si no le queda esa virutica, ese mugrecito, y entonces la oración no va a tener efectividad. Y entonces usted no va a ver el rostro de Dios, porque Dios dice, está mentiroso, ¿para qué viene aquí? Yo no lo voy a oír. Pero si usted viene con corazón limpio, lavado, de arrepentimiento, entonces Dios dice, venga, hablemos ahora sí cara a cara. ¿Qué es lo que quiere usted? Y mire lo que quiero yo. Y dice, considerándonos unos a otros para estimularnos. Bueno, perdón, el verso 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. O sea que unas veces sí voy a la iglesia, otras veces no voy a la iglesia, unas veces le prometo a Dios, ahora sí me voy a santificar, y otras veces soy no. Sea constante, permanente, en esa certidumbre de que nosotros vamos a ver al rostro de Cristo y a escuchar la voz de Cristo. Y así lo vamos a hacer. Y si no, vamos a orar. Porque el subir al monte, el ir a Dios, es hablar con Dios. Considerémonos a nosotros mismos para estimularnos en el amor y a las buenas obras. Nosotros como iglesia debemos estimularnos, ayudarnos, no desinflarnos, no pincharnos, no que, cometí un error, sí, ya se va para el infierno. No, estimularnos, ayudarnos en amor. Verso 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen costumbre, eso es de llama, por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Y yo los exhorto, ánimo, hermano, vaya a buscar de Dios. Dios quiere hablar con usted, Dios quiere que usted lo vea, Dios quiere que usted salga de ese barro donde está, Dios quiere que usted le caiga ese velo y lo vea cara a cara, y realmente no sea un religioso, sino que realmente sea un hijo de Dios, hijo de la luz, hijo del Señor Dios de Israel. Bien, hermanito, aquí termina la enseñanza. No sé cuántos minutos tengamos. Tenemos 2 minutos, démosle gracias al Señor. Las preguntas las pueden hacer por el chat.